Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Buenos Aló, días, Juan Carlos. Hola Juan Carlos. hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegra. Muchas gracias, Miguel. El día de hoy vamos a hablar acerca del laboratorio número 3. En esta ocasión, prácticamente lo que vamos a enfocar en estudiar estructuras tipo cercha, tipo celosía, ¿no? Entonces, desde prácticamente estática, en sus primeros cursos creo que eso es prácticamente segundo año, me parece, de carrera, pues ustedes han venido desarrollando lo que serían, o resolviendo lo que serían las armaduras, en las cuales pues nosotros tenemos dos grandes grupos, las armaduras que son isostáticas y aquellas que son hiperestáticas en general, ¿no? En aquellas clases estudiábamos que prácticamente las armaduras son aquellos componentes en donde están unidos, generalmente por sus nodos, en donde en los extremos de los elementos la conexión no transmite momento y por lo tanto se considera que son elementos bajo o sometidos bajo un equilibrio de dos fuerzas, en los cuales hace que los elementos estén solo a tensión o solo a compresión. ¿Listo? Entonces, en esta clase vamos a ir un poco más allá, entendiendo un poco las configuraciones de las diferentes armaduras tradicionales que se han creado, que se han venido desarrollando o utilizando a lo largo de nuestra historia como ingenieros, y vamos a entender un poco más a profundidad cómo es su funcionamiento y cómo cambios leves en lo que es la geometría hace que los componentes internos o los elementos internos de una armadura también cambien su comportamiento bajo la resistencia de cargas, ¿no? Adicional, en el laboratorio, la idea es que vamos a ir un poco más allá también en el proceso de diseño, ¿no? Entonces, comenzando con lo primero, pues vamos a decir que nuestra finalidad o nuestro objetivo en el laboratorio va a ser que ustedes se enfrenten a un problema de ingeniería un poco más complejo, en el cual, a diferencia del laboratorio 2, en donde ustedes buscaron una estructura, vieron una estructura en la realidad y la modelaron de alguna forma para poder obtener lo que serían criterios de diseño como el desplazamiento, la deriva de la estructura, ¿sí? En esta ocasión, ustedes van a tener que desarrollar la forma también, ¿no? Entonces, cada vez más vamos a entrar a un proceso más cercano a la realidad, en donde en esta ocasión ustedes van a tener que construir un puente en una estructura de tipo armadura, en la cual pues vamos a cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, la luz libre que tiene que salvar la armadura va a ser 25 metros, ¿sí? Y va a tener que controlar, ya en este caso no vamos a controlar desplazamientos en la estructura, sino que vamos a controlar lo que serían las fuerzas internas en los elementos, ¿no? Entonces ustedes ya saben cómo calcular las fuerzas internas, ya aprendieron en estática o ya deben haber estado aprendiendo también en su curso de teoría de análisis estructural 2, cómo plantear las matrices de rigidez o el planteamiento matricial de lo que serían estructuras de tipo armadura. Y ahora, pues, identificando las fuerzas internas de los elementos, lo que vamos a hacer es que vamos a limitar los esfuerzos de trabajo en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que dentro de lo que es las armaduras, nosotros vamos a limitar aquellos elementos que están en tensión a que su esfuerzo en tensión no trabaje a más de un 60% del esfuerzo de fluencia del material del acero. ¿Sí? Entonces, ese va a ser nuestra limitante. Y para nuestros elementos que están sometidos a compresión, ya vamos a hablar un poco más adelante acerca de lo que es el pandeo, pero vamos a limitar a que los elementos que están en compresión no sobrepasen la carga de pandeo crítico elástico, que se calcula como pi al cuadrado por el módulo de elasticidad del material, por la inercia más pequeña alrededor de sus ejes, dividido sobre la longitud
del elemento elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente el laboratorio. Ustedes van a plantear una estructura, van a investigar en Internet, ¿sí? Y van a tratar de generar la estructura que cumpla los dos criterios principales de diseño que habíamos hablado nosotros a lo largo de los laboratorios. Nosotros tenemos que hacer que una estructura cumpla dos criterios principales, que sea lo más que, el primero, lo más seguro y económico tal vez. segura y económicamente posible. Muy bien, Alejandro, muchas gracias, ¿no? Entonces, vamos a cumplir eso. ¿Y cómo vamos a evaluar esto, no? Entonces, la parte de la seguridad lo estamos chequeando con los esfuerzos y esos límites de esfuerzos que estamos colocando ahí. Estamos suponiendo, pues, que si la estructura en ningún elemento sobrepasa esos niveles, pues va a ser una estructura adecuada y segura. ¿Listo? Sin embargo, el criterio del costo, ¿sí? Vamos a tenerlo en cuenta de la siguiente forma. En este laboratorio nosotros vamos a hacer un concurso. Ustedes van a concursar con sus propios compañeros, ¿no? Y en el cual vamos a calcular lo que sería la relación de eficiencia que llamamos, ¿no? Entonces, la relación de eficiencia es un número que entre más grande es mejor, ¿sí? Y aquí en el curso vamos a decir que el número que tenga o el estudiante que tenga la mayor eficiencia o relación de eficiencia, pues va a tener una mejor nota, ¿no? Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? La relación de eficiencia va a ser el cálculo entre la carga impuesta que se puede soportar la estructura siendo segura, ¿sí? Dividido sobre el peso propio de la estructura. Entonces ahí se van a dar cuenta que entre más carga la estructura pueda soportar sin superar los límites de esfuerzo, pues quiere decir que la estructura va a ser supremamente segura y va a ser eficiente para soportar cargas. Pero al dividirla por el peso, entre menor peso tenga, quiere decir que yo estoy aprovechando al máximo lo que serían los materiales, ¿sí? Y por lo tanto yo tengo la estructura más barata. ¿Por qué? Pues en estructuras de acero, prácticamente el peso de la estructura es lo que limita o lo que es directamente proporcional al costo de la estructura. ¿Listo? Entonces, preguntas de lo que queremos hacer en el laboratorio o lo que quiero que hagan en su laboratorio. ¿No? Bueno, genial. Entonces, una vez que tenemos esto, pues vamos a decir que vamos a hablar de estructuras. ¿Listo? Entonces, en la estructura, me voy a pasar un momento acá. Me avisan cuando estén viendo la tablet. Y hace una estructura en la tablet, creo. Sí. Listo. Bueno. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que serían las componentes, o mejor dicho, los criterios generales para definir el comportamiento de las armaduras típicas que comúnmente se utilizan. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esta, la primera, que se conoce como la estructura tipo Howe. ¿Listo? Entonces, todas las estructuras que vamos a ver ahora, yo quiero que las analicen teniendo en cuenta su eje de simetría, ¿no? Entonces, en esta estructura, nosotros vamos a tener que el eje de simetría está dado por una línea que divide geométricamente, simétricamente la estructura como un espejo, ¿no? Alrededor de eso, ustedes se van a dar cuenta que la estructura va a tener ciertos componentes y en general las armaduras van a estar
divididas en ciertos componentes, ¿no? Entonces yo voy a tener por aquí, en la parte superior, lo que conocemos como el cordón superior. En la parte inferior, lo que conocemos como el cordón inferior. De ahí los elementos en diagonal, pues que son las diagonales. Y de ahí los elementos que están totalmente verticales, que los conocemos como montantes. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, yo ya me voy a referir a estos elementos de esa forma. Cordón superior, cordón inferior, ¿sí? De aquí voy a tener las diagonales y estos elementos que son los montantes. ¿Listo? Entonces, esta armadura, ¿sí? La tipo Howe, fue definida por William Howe. ¿Listo? Por allá en 1840. ¿Listo? Entonces, en esa época, prácticamente lo que teníamos nosotros como material de construcción era mucho lo que sería la madera para este tipo de armaduras. Más que todo porque el acero en esas épocas no había todavía la revolución industrial, el acero no se podía fundir adecuadamente con el carbón para producir un acero de alta resistencia, y más que todo su comportamiento no es como el que nosotros conocemos ahora, en donde el acero es un material bastante fuerte, resistente y dúctil, ¿no? Entonces, por esa época se utilizaba demasiado la madera, y esta estructura tiene un comportamiento bastante interesante, en el cual yo voy a decir que las diagonales de mi armadura van a funcionar como elementos que están sometidos a compresión, ¿sí? Mientras que los montantes van a estar sometidos a tensión. ¿Listo? Entonces voy a dibujar de aquí en adelante todos los elementos o elementos en las armaduras que están sometidos a compresión van a estar en verde, como están subrayados ahí, y todos los que están sometidos a tensión van a estar sometidos en rojo. ¿Listo? Entonces, aquí lo importante, y por eso una parte importante del proyecto es evaluar lo que serían el efecto de la compresión en los elementos, ¿no? Entonces sucede que cualquier elemento que está sometido a compresión, ya sea de acero, de madera, de hormigón o de lo que sea, pues va a sufrir el fenómeno que se conoce como el fenómeno del pandeo. ¿Listo? Entonces, para definir el pandeo, nosotros vamos a tener que definir algo que se conoce como la esbeltez. Entonces, en la parte de la esbeltez, ¿sí? Digamos que la esbeltez va a ser una característica geométrica que va a definirse en función de la longitud del elemento dividido sobre el radio de giro del elemento. Entonces, por allá en estática ustedes aprendían que el radio de giro del elemento es una propiedad que me dice qué tan fácil es o tiene, cuál es la facilidad que tiene un elemento para girar sobre su propio eje, ¿no? Y va a calcularse como la raíz de la inercia del elemento sobre el área bruta del elemento. ¿Listo? Aquí yo voy a tener dos inercias, ¿sí? Entonces yo voy a tener una radio de giro en X, voy a tener un radio de giro en Y, pero para las cuestiones del cálculo, vamos a decir que el radio de giro va a ser el radio de giro mínimo, ¿sí? Que hace que mi esbeltez sea más grande por la relación. Y para mi radio de giro mínimo, entonces yo voy a calcularlo con mi inercia más pequeña del elemento. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el pandeo? Yo he escuchado ya a ingenieros mayores definir mal el pandeo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo aquí mi reglita,
¿sí? Y ustedes se pueden dar cuenta que yo le puedo producir flexión. Si yo le aplico carga, la regla adquiere esta forma, ¿no? Esa forma no es pandeo. Hay personas que confunden. Entonces, la viga está pandeada. No, eso es incorrecto. Es un mala denominación o un mal concepto de lo que es el fenómeno del pandeo. ¿Listo? El pandeo, ¿sí?, se diferencia de la flexión por lo siguiente. La flexión se produce por cargas perpendiculares aplicadas en el elemento, que hacen que el elemento genere una curvatura, ¿no? El pandeo, yo creo que todo el mundo ha tenido una regla de estas en su mano, o por lo menos en la escuela, o en el colegio, y seguro ha jugado a aplastarla, ¿no es verdad? ¿O quién no? A ver. ¿Todo el mundo ha jugado esto? ¿O no ha roto una regla así? ¿No es verdad? Entonces, el que no rompió una regla así, no ha pasado por el colegio. El hecho es de que eso que le están haciendo usted, le está haciendo usted a su regla, es generarle pandeo a la sección. ¿Listo? Entonces, el pandeo, por definición, ¿sí?, vamos a decir que es una inestabilidad geométrica. Elástica y progresiva producida por cargas de compresión. Axiales. Creo que el axial es sobra, porque ya sabemos que si son cargas de compresión son axiales, pero digamos que se produce así. ¿Listo? ¿Cómo se calcula? Se calcula con la ecuación que vimos hace un momento, en donde vamos a llamar que la carga de pandeo crítico, P crítico, va a ser igual a pi cuadrado por el módulo del material por la inercia mínima sobre lo que sería la longitud del elemento al cuadrado. ¿Listo? Eso sería la forma en cómo se calcula la carga de pandeo crítico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ejemplo, a manera de ejemplo, vamos a mirar la diferencia. Ustedes saben que un elemento de acero, el acero es un material que tiene el mismo comportamiento tanto a tensión como a compresión bajo lo que son esfuerzos o la curva esfuerzo de formación unitaria, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que el pandeo es un fenómeno que disminuye mucho la capacidad de un elemento sometido a compresión para soportar cargas, ¿no? Entonces, como ejemplo, vamos a decir que vamos a calcular las capacidades a tensión y a compresión de un elemento de acero que es cuadrado, de acero A36, cuyo módulo de elasticidad del acero es 200 gigapascales y que vamos a decir que debido a que es de A36, pues yo voy a tener un esfuerzo de fluencia de 250 megapascales. Nuestro elemento va a ser un elemento totalmente cuadrado que va a tener distancias o medidas de 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, este va a ser nuestro ejemplo, ¿ya? Entonces, digamos que nosotros vamos a tener un elemento que hace parte de una armadura, ¿sí? En donde vamos a asumir que una armadura como esta, por ejemplo, yo voy a decir que la altura para que pase un vehículo en una armadura convencional, pues es una altura de 4.5 metros. Y suponiendo que la diagonal está a 45 grados, yo voy a tener que la diagonal, que es el elemento más largo, ¿sí?, va a cumplir las siguientes condiciones. Va a tener un lado
un alto de 4.5 metros. Vamos a suponer que esto es 4.5 metros y por lo tanto el elemento de la diagonal va a tener una longitud aproximada de 6.5 metros. Entonces vamos a calcular la capacidad a tensión y a compresión de esa diagonal. ¿Listo? Entonces para esto vamos a empezar con la tensión. Entonces la tensión que puede soportar un elemento pues no es nada más que la carga P de fluencia del elemento de la diagonal. La carga P de fluencia del elemento de la diagonal se va a calcular por mecánica de materiales. Tranquilamente podemos decir que la carga de fluencia no es nada más que el esfuerzo de fluencia multiplicada por el área del elemento de la diagonal. Que en este caso, pues como es cuadrada, la sección transversal, pues va a ser 0.10 metros al cuadrado, ¿no? Ese valor me va a dar que esta diagonal va a soportar 2.500 kilonewtons, o lo que es aproximadamente igual a 250 toneladas fuerza en tensión. ¿Listo? Adicional a eso, vamos a calcular la resistencia a compresión, en donde la resistencia a compresión va a estar dictaminada por el esfuerzo crítico, la carga axial crítica del elemento, ¿sí? Entonces, para eso, yo voy a tener la ecuación que tenía por acá, ¿sí? En donde yo tengo pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, que sería 200 por 10 a la 6 kilopascales, por lo que sería la inercia de esta sección, que en este caso la inercia es la misma bajo cualquier eje, que sería 1/12 de 0.1 metros a la 4, y todo eso dividido sobre la longitud, que en este caso dijimos que la diagonal serían de 6.5 metros al cuadrado. ¿Cuánto te da eso, Leonela? Profe, ya saco la calco. Deme dos, deme dos. Profe, Dime. tengo una pequeña duda. Ya, ¿puedes acercarte más al micrófono que no te escucho bien? Sí, ahí mejor, tal Sí, vez. ahí. Ujú. O sea, nosotros tenemos que elegir, o sea, primero vamos a diseñar elegir el tipo de diseño que vamos a usar para la estructura. Y aparte Sí, de eso, tenemos también que elegir el tipo de material y la geometría y la forma de la sección transversal. todo. Sí, yo Todo. solamente quiero que hagan un puente que soporte 25 metros de largo. El Ah, ya. resto está a su criterio. Listo, listo. Solo era eso. Gracias. ¿Leonela? Me salió 123.93. 123. Punto 93. Sí, no, hay algo mal. A mí me salió 389.33. 389.3. A mí igual. Ajá. Ah, sí, me saltó el cuadrado en el PIC, Ese es perdón. Listo. Entonces, quiere decir que este elemento, el mismo elemento a compresión, soporta solamente como 39 toneladas fuerza. Entonces, si yo hago la relación, yo puedo decir que la resistencia del elemento a compresión no es nada más que un 15.6% de la resistencia a tensión que tiene el elemento. Por lo tanto, en elementos de acero, generalmente que son esbeltos, ¿sí? Como por ejemplo esa cubierta que tienes atrás ahí, Leonela, ¿sí? En general, los diagonales son elementos que yo debo cuidar, ¿sí? De que tengan una esbeltez muy alta,
Porque si tienen una esbeltez muy alta, su capacidad a compresión realmente es bastante baja. Estamos hablando del orden del 15 al 20%. ¿Se entiende? ¿Listo? ¿Se entiende ese concepto? Genial. Bueno, entonces, esto hace parte de lo del informe que ustedes tienen que hacer. Aquí ya está el ejemplo de cómo se hace para un elemento, pues la solución. ¿Listo? Entonces, en esta época, como se utilizaban elementos de madera y para poder soportar grandes cargas con elementos de madera, pues los elementos eran bastante grandes, bastante robustos. El problema de la esbeltez no era tan grande con este tipo de material, ¿sí? Sin embargo, conforme pasaron los años y pasó lo que sería la revolución industrial, también hubieron cambios en los materiales que nosotros utilizábamos para construcción, ¿no? Y por acá aparece lo que se conoce como la armadura tipo Pratt. La armadura tipo Pratt lleva su nombre por Thomas y Caleb Pratt, los hermanos. ¿Listo? Y ellos en 1844 definieron esta sección debido a lo siguiente. Fíjense que en la estructura tipo Howe, los elementos más largos, o sea, las diagonales, ¿sí? Son los elementos que tenían o que estaban sometidos a compresión, ¿sí? Sin embargo, cuando empezó la revolución industrial y se empezó a crear acero de alta resistencia como acero estructural, pues lo que sucedió es que estos elementos de la diagonal empezaron a sufrir mucho y hubieron estructuras que empezaron a colapsar debido al fenómeno del pandeo de los elementos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues ellos dijeron, hombre, ¿cómo hacemos de que las estructuras, dentro de las estructuras, pues los elementos que son más susceptibles a pandearse, que son los elementos más largos, pues no estén sometidos a compresión, ¿no? Entonces, en este caso, ellos vieron esto como una solución al uso del acero estructural en armaduras. ¿Listo? Ahora, ¿cuál fue su objetivo? ¿No? Entonces, el objetivo principal fue evitar posibles problemas de pandeo. ¿Listo? Ahora, en esta estructura, nuevamente tenemos nuestro eje de simetría. ¿Sí? ¿Qué va a ser por aquí? Y alrededor del eje de simetría va a haber un cambio, ¿no? Los elementos que ahora están en tensión, ¿sí? Ya no va a ser las diagonales, sino que las diagonales, que son los elementos más largos, van a estar sometidos a tensión, ¿sí? Y los montantes, que eran los elementos sometidos a compresión, van a ser ahora estos, ¿no? Entonces, fíjense que cambia el comportamiento y lo único que hay de diferente entre el elemento tipo o la armadura tipo Pratt a la armadura tipo Howe es la dirección de la diagonal. ¿Listo? Es la única diferencia y cambia completamente el paradigma del comportamiento de este tipo de estructuras. ¿Listo? Entonces, esto fue un gran avance y con eso se permitió lograr diagonales mucho más largas, ya que las diagonales pues no tenían problema, podían soportar muchas veces más cargas de tensión y podríamos mejorar desde un punto de vista técnico, haciendo un cambio pequeño o un ajuste en la forma, pues podíamos mejorar mucho el comportamiento de la estructura. ¿Listo? Luego empezaron a salir variaciones. Entonces, por acá, en 1848, James Warren
y Monzoy desarrollaron la forma de la armadura que se conoce como tipo Warren. ¿Listo? Entonces, la armadura tipo Warren es una armadura en la cual yo ya no tengo montantes. ¿Se dan cuenta? Solo tengo diagonales. Y va a tener un comportamiento también bastante peculiar. Yo voy a dibujar aquí el eje de simetría, ¿sí? Y en esta armadura yo voy a tener que una diagonal está en tensión, mientras que la otra va a estar en compresión. Y se van intercalando así. Tensión, compresión. La siguiente, Josué, ¿en qué debería estar? ¿Tensión o compresión? Compresión, Compresión. ¿Por qué? porque es simétrico. Porque es simétrico. Perfecto. Muy buena respuesta. Genial, ¿no? La siguiente sería compresión, tensión, compresión, tensión. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta armadura se basa en triángulos equiláteros, en donde yo voy a tener ese comportamiento intercalado y en donde digamos que para a manera de que recuerden, todo lo que está en rojo es tensión y todo lo que está en verde es compresión. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos nuestros tipos de estructuras. Ahora, a partir de eso, ya aparecieron muchas más armaduras y diferentes tipos de armaduras conforme, pues, iba evolucionando el análisis, ¿no? Pero en general, las armaduras que dieron origen al resto, pues los tipos de armaduras son estas que nosotros podemos saber aquí, ¿no? Una variación es esta armadura que se conoce como tipo K, ¿sí? Y esto es debido a su forma. Yo tengo aquí el montante y dos diagonales que la conforman como una armadura tipo K. ¿Listo? Entonces, para el proyecto que ustedes deben hacer, o mejor dicho, para el laboratorio que ustedes tienen que hacer, cualquiera de estas armaduras que están viendo aquí no son permitidas. ¿Estamos de acuerdo? Ninguna de estas 4 tipologías de armaduras que yo tengo aquí no es permitido. ¿Listo? Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que existen muchas variaciones de estas armaduras, ¿sí? Hay modificaciones. Y las variaciones que ustedes consulten, o de las cuales ustedes inventen también, pueden ser permitidas cualquiera, pero estas como tal, no. ¿Listo? Ahora, hay una pregunta, Leonela. Ya. Ahora, aquí les he puesto una página, esta página que dice bridgehunter.com, y en esa página, Bridge Hunter, ustedes pueden encontrar, espero que ya estén viendo ahorita la página, ¿me están viendo? Ustedes pueden encontrar en esa página algunas cosas interesantes. Resulta que los Estados Unidos, un país un poco más organizado, digamos, ¿no? Ha hecho, y más grande, supremamente, mucho más grande, ha realizado un catálogo de todos los puentes que ellos tienen existentes desde la época histórica, ¿no? Desde hace algunos años. Algunos ya no existen, están también como un registro histórico de los puentes que estaban y ya no se encuentran. Y en esta página lo importante es que ustedes pueden ir viendo algunas tipologías o algunos puentes dependiendo de su ubicación, ¿sí? Y su forma, ¿no? Entonces, ahí tienen un vestidor, por ejemplo, aquí yo veo este puente que a simple vista, pues tengo algunas fotografías, ¿sí? Ahí se ve cuál es el estado y por acá abajo aparece la ubicación y aquí aparece el Google Maps. Entonces, pueden mirar un poco lo que sería la forma y cómo está definido esta estructura, ¿no? Genial. Bastante bonito. Entonces,
Si yo les digo, bueno, ¿este puente cuál es? ¿Es de qué tipo? Ustedes me dirán, ¿qué es qué? ¿Qué tipo o qué configuración tiene? ¿Warren, Pratt o Howe? No hay una foto mejor, así que nos quedamos con la primera. ¿Qué tipo de puente es? Giovanna. Giovanna, ¿te encuentras? No me acuerdo bien los nombres. Howie. No es Howie, es Es Tipo Howe. ¿Tipo? Warren. Warren. No, porque el Warren no tiene montantes. Tienen que mirar en la diagonal, ¿no? Entonces, este Es es Howie. un tipo, ¿qué? Howie. No, este es un tipo Pratt. Es un puente tipo Pratt. Perdón, es un puente tipo Warren modificado con montantes, ¿sí? Es un Warren modificado con montantes, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver algunos puentes, y aquí, pues, bueno, pueden ver, por ejemplo, tipologías. Fíjense que en la misma página les dicen puentes tipo Warren. Fíjense, aquí hay otro puente tipo Warren que tiene montantes, chiquito, por ahí, ¿no? Y bueno, ahí pueden consultar. Eso es una idea, ¿no? Pueden buscar ustedes mismos por internet, buscar una foto o lo que sea. ¿Listo? Ahora, volviendo de nuevo a la estructura. ¿Listo? Volviendo a la estructura, vamos a identificar algunas cosas que son supremamente importantes para que las estructuras de armadura funcionen bien. ¿Listo? Entonces, una de las cosas que son fundamentales es identificar, primero que todo, cuál es el tipo de estructura, ¿no? Y segundo, identificar cosas que hacen que ese tipo de estructuras funcionen adecuadamente, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, esta primera armadura, ¿sí? Es un puente real, como ustedes lo están viendo, y me gustaría que me digan qué tipo de configuración es. Entonces, tomen el screenshot o algo. Sería, esta es la Howie. Esta es la Pratt y la Warren. Y esta es la K. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de estructura sería esta que estamos viendo acá? La, ¿Cuál, Leonela? la primera, la How Truth. ¿La Howie? Sí, Ya, entonces, nuevamente, identifiquen la diagonal.
y miren cómo están dispuestos. ¿Qué se fijan aquí? Es la Prat. Ah, la Prat. ¿No es Pero- como una mezcla entre Pratt y Howie? Ya, entonces, esta armadura realmente es una estructura que se conoce como una estructura tipo Pratt, ¿ya? Lo que pasa es que esta estructura es una Pratt hiperestática internamente. ¿Listo? Hiperestática internamente. ¿Por qué? Ustedes en análisis estructural 1 estudiaban armaduras hiperestáticas o indeterminación interna de armaduras. Y en este tipo de estructuras lo que sucede es que le está sobrando un elemento, ¿sí? Y en cada diagonal o en la parte interna, yo voy a tener lo que sería un elemento adicional que hace que esta estructura sea hiperestática internamente. En cada una de estas estructuras, yo voy a tener algo interesante, ¿no? Ustedes se fijan que tengo aquí el cordón superior, ¿sí? Y el cordón inferior, ¿sí? Los he pintado con color por lo siguiente. En una armadura normal, ¿sí? En las cuales están las cargas gravitacionales aplicándose, el cordón superior de una armadura está sometida a compresión. Mientras que el cordón inferior de la armadura está sometida a tensión tradicionalmente. ¿Listo? Como se pudieron dar cuenta, las diagonales van a cambiar, dependiendo de si es una Howie o es una Pratt, ¿sí? Pero esto generalmente siempre ocurre. ¿Listo? Ahora, recuerden que en su proyecto o en el trabajo que nosotros vamos a hacer, nosotros tenemos que hacer que un vehículo que tenga una altura de 4.5 metros pueda circular libremente sobre el puente que ustedes van a diseñar. ¿Listo? Entonces, un vehículo que tenga una altura de 4.5 metros debe poder transitar libremente. En esta estructura, nosotros vemos que aquí hay unos elementos que están del suelo al piso, están ubicados una distancia, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer que estos elementos, la parte libre, sea 4.5 metros para que pueda circular libremente su estructura. Estos elementos que ustedes ven aquí, que están en cada uno de los nodos en la parte superior, ¿sí? Se les conocen como arriostramientos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué creen que en una armadura de acero yo voy a colocar esos elementos que están uniendo las dos armaduras tan rígidamente, además de unos elementos que están aquí como unas cruces o unas X en toda la parte superior de la armadura? ¿Para qué creen que nos sirven esos elementos de arriostramientos? Recuerden, estos se llaman arriostramientos. ¿Para qué serán? Puede ser para estabilidad. Estabilidad. O sea, ¿En qué forma? de Para de las partes frontales de la estructura, tanto la delantera como la trasera, puede ser. Ya. ¿A qué te refieres con estabilidad? ¿Qué puede pasar? Ah, sismos, la crecida del río, o sea, no sé, puede ser eso. Ya. Recuerden que ¿en qué parte están ubicados? ¿Están ubicados en qué zona de la armadura? ¿A lo largo de qué? En la parte de la compresión es para que no se comprima esa parte y se mantenga con la misma forma Para que no se comprima la parte de acero superior. y produzca ¿qué? ¿Qué estoy evitando con eso? Lo acabamos de ver, El pandeo. el pandeo. En una armadura, el cordón superior
es el cordón que más fuerzas de compresión soporta, ¿no? Y por lo tanto, esas fuerzas de compresión hacen que la armadura en su cordón superior pueda sufrir el fenómeno del pandeo. ¿Listo? Entonces, los arriostramientos son aquellos elementos que se colocan generalmente en el cordón superior para evitar y prevenir el fenómeno del pandeo. ¿Listo? Entonces, para nuestra armadura, ¿sí? Para la armadura que ustedes tienen que hacer en el laboratorio, ¿sí? Ustedes van a hacer una armadura en 3 dimensiones, ¿sí? Ojo, van a analizar una armadura simple, plana, pero van a hacer un esquema en 3 dimensiones para que ustedes me muestren cómo queda esa estructura en 3 dimensiones. Para eso, pues ustedes van a tener que colocar arriostramientos, ¿sí? El arriostramiento, nosotros lo vamos a identificar y vamos a decir que todo elemento o todo nodo que esté sobre el cordón superior de las armaduras debe tener un elemento que conecte las 2 armaduras de tal forma que eso va a ser mi arriostramiento. ¿Listo? Entonces, este punto con el punto de atrás va a estar conectado con un elemento. Este punto con el punto de atrás va a estar conectado con un elemento. Y si a ustedes se les ocurre hacer un elemento o una armadura en donde aquí hay una X, ¿sí? Entonces, este nodo va a estar conectado con el nodo por un elemento, ¿sí? Entonces ya van a ver cuál es el problema, ¿no? Si yo tengo un nodo como este que acabo de dibujar, pues prácticamente la altura a donde está ese nodo debe ser una altura mayor a 4.5 metros para que pueda pasar el vehículo. ¿Se entiende esa parte? ¿Listo? En la parte interna, ustedes pueden jugar como quieran. O sea, si no está en el cordón superior, ustedes pueden hacer como aquí, estas diagonales en X, ¿sí? Y no necesariamente tiene que haber una unión del punto a la conexión de la parte posterior. ¿Se comprende esa limitación de laboratorio? Bueno, recuerden que los que no muestran la cámara por lo menos deben levantar la mano o hablar, ¿no? Una pregunta, Juan Carlos. Dijiste que esto hay que mostrar en 3D. ¿Eso quiere decir que hay que explicar o también hay que hacer un dibujo, un Hay que esquema? hacer un dibujo en 3D, no tienes que explicármelo, solamente Ah, muéstrame ya. la armadura en 3 dimensiones. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces, espero que quede claro porque es un criterio de calificación. Si no pasa un vehículo, pues prácticamente la estructura no sirve y se considera que no está adecuada y 0. ¿Listo? Bueno, entonces, después vamos a tener esta. ¿Qué tipo de estructura es esta? ¿A qué se parece? Fíjense que ya empieza a haber modificaciones, ¿no? Entonces, ¿a qué se parece esta armadura? La Warren. Warren, ¿por qué Warren? No, creo que es Howie. Por las ¿Sí? diagonales. ¿Por qué Howie por las diagonales? O sea, las diagonales como que para el lado izquierdo. O sea, para los extremos, me refiero. Ya, entonces yo tengo mi eje de simetría. Mi diagonal va de aquí a acá y de aquí a acá. ¿Sí? ¿Qué armadura empieza desde su eje de simetría así las diagonales? La Warren. La Warren no tenía montantes. La Howie. ¿No se parece a esta? Esta armadura es una armadura tipo Pratt. ¿Sí? Solo que está modificada. Entonces, esta armadura es interesante porque
conserva el concepto de la armadura tipo Pratt, o sea, diagonales que parten del vértice inferior y montantes que se unen a la parte del cordón superior de la armadura. Sin embargo, esta armadura lo que tiene de característico es que como núcleo central está un triángulo equilátero, ¿no? Ustedes recordarán por estática de materiales que las armaduras, ¿sí? La armadura básica plana se conforma con un triángulo, ¿no es verdad? Y el triángulo equilátero, pues, es una de las formas más estables dentro de la geometría, ¿no? Entonces, en esta armadura también nosotros tenemos estos elementos. ¿Qué creen que son estos elementos? Que están en el cordón superior. Los compresión. arrastramientos. Arrastramientos. ¿Listo? Y aquí nosotros también tenemos otra cosa importante. Fíjense que la armadura, el arrastramiento, debe permitir una altura libre para que puedan pasar vehículos sobre esa estructura, ¿no? Entonces, eso es un criterio de diseño que debe tenerse en cuenta para sus análisis. Entonces, en estos arrastramientos, nosotros también vemos que en esta armadura tenemos los apoyos. Esta armadura es bonita porque literal han construido unos apoyos en donde hay unos pasadores. Entonces, son apoyos totalmente articulados para que la estructura funcione adecuadamente, ¿no? Entonces, tenemos esta segunda armadura. De ahí tenemos una tercera. ¿Qué tipo de armadura es esta? Una Howie. Una Howie. ¿Por qué? Está bien, Howie. Por cómo se inclinan las diagonales. Por las diagonales. ¿Y qué pasó con los montantes? Están esos cables. Ajá, muy bien. ¿Sí? Esta es una armadura tipo Howie. ¿Quién me recuerda cómo funciona en una armadura tipo Howie las diagonales y cómo están funcionando los montantes en una tipo Howie? Las diagonales están a compresión. ¿Perdón? Las diagonales están a compresión. Las diagonales están a compresión y los montantes, por descarte, estarían a tensión, ¿no? Entonces, esta armadura o este puente es súper bonito porque ha combinado tres conceptos básicos en la ingeniería de puentes. Combinó la parte estética, combinó materiales según su función y combinó lo que serían sistemas estructurales y todos para lograr un conjunto armonioso. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta en esta armadura, ellos usaron para los elementos que están en compresión, que sufren pandeo o que pueden soportar pandeo, pues usaron elementos robustos, grandes, ¿sí? De esbeltez, pues baja, ¿no? De tal forma que todos los elementos de las diagonales son esos elementos gruesos que ustedes ven ahí. Sin embargo, nosotros sabemos que en este caso, esta armadura no es hecha de acero, es hecha de madera, ¿no? Entonces, en este caso, lo bonito de este puente es que los elementos que están soportando la compresión, ¿sí? Principalmente son elementos de madera, mientras que los elementos de los montantes, que son los encargados de soportar la tensión, están hechos de acero, con elementos de cables de acero, un par por cada diagonal. De tal forma que a lo lejos, esos cables son tan esbeltos que no se ven. Fíjense que parece una estructura que no tuviera los montantes, ¿sí? Sin embargo, su adecuada distribución de los esfuerzos hace de que técnicamente sea muy seguro y además estéticamente sea muy adecuado. Además, han jugado con lo que se denomina el arco, ¿sí? Ustedes saben, porque ya son ingenieros,
de que el arco es una de las estructuras que mejor soporta las fuerzas de compresión que pueden y que las distribuye a través de los arcos, ¿no? Entonces, las fuerzas de compresión son dadas debido a que los cables están en tensión, lo que quiere decir que por acción-reacción, todos estos nodos donde llegan los cables, pues van a estar soportando una carga de compresión en el arco. El arco, pues va a distribuir la energía y va a hacer que todos los elementos de las diagonales soporten menos energía de compresión que lo que hubieran soportado si fuera totalmente recto ese elemento en la parte superior. Entonces, miren cómo ustedes, desde el punto de vista técnico, con conocimiento y con el manejo de las formas, ¿sí?, pueden llegar a lograr soluciones estéticas, bonitas, económicas y seguras, ¿no? Entonces, este es un puente tipo Howe modificado. Adicional, tenemos los elementos de arrastramiento. Aquí podemos darnos cuenta de que el arrastramiento se da con una especie de semiarco, de tal forma de que los vehículos pueden pasar adecuadamente por debajo en la parte superior o en la parte más baja del puente. ¿Listo? Tenemos otro puente. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tipo de puente es? Un Pratt. Un Pratt. ¿Qué tiene de raro ese Pratt? Que tiene una X en el lado izquierdo. O sea, tiene una diagonal más. Exacto. Entonces, este es un puente tipo Pratt, nuevamente hiperestático internamente. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta, al darnos un poco de zoom, que la estructura no son perfiles totalmente llenos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no son totalmente macizos los elementos, sino que son más bien una combinación. ¿Listo? Son perfiles de acero que están unidos como por una especie de celosía. ¿Listo? A estos elementos en elementos de diseño de elementos de acero se les conoce como elementos armados o secciones armadas. Y las secciones armadas resultan de unir perfiles, ¿sí?, con elementos que se llaman presillas o platinas, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a mirar algunas cosas. En la conexión, fíjense que la conexión hace de que un elemento pase a través sin conectarse con el otro en el punto de la mitad, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que lo que ustedes tienen es un espacio, ¿sí?, en el elemento que permite que el elemento se desplace libremente sin estar conectado. Ese tipo de conexiones se utilizan en edificios y en armaduras para hacer que el elemento sea uno solo desde este punto hasta este punto, ¿sí? Y que no exista un nodo de conexión en la mitad, ¿ya? Esa es la finalidad y es una forma de solucionar esto, ¿listo? Yo así me evito poner dos elementos uno al lado del otro que se deslicen, ¿sí? Entonces yo puedo pasar uno a través del otro y no necesariamente hay conexión. Aquí también ocurre otra cosa interesante. Estamos viendo en esta armadura un semiarco, que ya lo vimos en la anterior armadura, y podemos mirar también el concepto de armadura. En análisis estructural 1, ustedes aprendieron que el concepto de armadura se da cuando los ejes centroidales de los elementos que se conectan en un nodo pues confluyen en un punto. Si eso ocurre, estamos diciendo que existe una armadura. Entonces, en la realidad, pues es fácil dibujar una armadura en el papel con puras líneas,
Pero en la realidad yo tengo que hacer que eso se ocurra en mi armadura cuando la construyo. Entonces, para eso se utilizan estos elementos que se conocen como las platinas de conexión, que son estos elementos grandes que estoy subrayando acá, en donde en esa platina de conexión se van a unir todos los elementos, en donde los ejes centroidales de todos los elementos que llegan a la conexión, es fácil ver que confluyen en un solo punto. Y así en todas las uniones. Si yo hago eso, estoy armando o estoy asegurándome que la estructura se conforme como una armadura. ¿Listo? Donde yo puedo despreciar los momentos de la estructura. Aparte de eso, tengo otros elementos. Fíjense, estos elementos verdes que yo tengo acá, ¿cómo se llaman? ¿O qué creen que son? Arrastramientos. Arrastramientos. Arrastramientos, perfecto, ¿no? Y bueno, esa es otra armadura, otro puente bastante bonito que nosotros podemos mirar ahí, que es de tipo Pratt para soportar estructuras. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Ahora, este puente, ¿lo conocen? ¿Lo han visto? El puente del Chiche, el antiguo puente. El antiguo puente del Chiche, ¿no? Para los que vivimos aquí en Quito, este es el puente antiguo del Chiche, ¿no? Entonces, en este puente también podemos identificar algunas cosas, ¿no? Primero, este puente es supremamente largo, sin embargo, aunque la longitud es supremamente larga, ¿sí? Tiene apoyos intermedios. Todos estos elementos que nosotros tenemos aquí son dos elementos que se conformaron con apoyos que están hechos en una especie de celosía también. ¿Listo? Otra cosa, ¿cómo son sus elementos que lo conforman? Estos elementos que tenemos acá. ¿Cómo es que se llaman estos elementos? ¿Cómo es que dije que se llamaban esos elementos? Las diagonales. No. ¿Cómo les llamamos en acero a los elementos conformados o armados así? ¿Secciones qué? Secciones armadas. ¿No? Secciones armadas. Estas secciones en particular son la unión de dos perfiles C con lo que serían las platinas de conexión. ¿Por qué creen que yo quisiera en una estructura, en vez de colocar un perfil macizo, hacer un perfil de ese estilo? ¿A mí en qué me ayuda o por qué yo quisiera? Para que sea más liviano. Para que sea más liviano, primera. Segunda razón. Más barato. Más barato. ¿Por qué? Por lo mismo que dije antes, ¿no? En acero, el peso de la estructura es directamente proporcional al costo. Si yo puedo bajar el peso de la estructura de acero, pues literal, cumpliendo el concepto de la seguridad, pues prácticamente yo lo que estoy es cumpliendo automáticamente el ítem de hacer estructuras baratas, ¿sí? Y esa es mi función. ¿Listo? Entonces, esta estructura es una estructura en donde se han aprovechado de eso y aún no me han dicho qué tipo de estructura es. ¿Qué tipo de armadura es el puente del río Chiche? Warren. Warren, perfecto, ¿no? Totalmente Warren. En la parte superior también nosotros tenemos lo que serían
los arriostramientos. Fíjense que los arriostramientos en este puente son bien robustos, ¿no? Yo tengo como un asterisco en el arriostramiento de esta estructura, ¿no? Y entonces, pues eso es bastante interesante en la construcción de este puente, ¿no? Y por último, tengo este puente. ¿Qué tipo de puente es? Es un Pratt. Es un puente tipo Pratt. ¿Sí? Entonces, en un puente tipo Pratt, cómo funcionaban las diagonales y cómo funcionaban los montantes? ¿Ah? Los montantes a compresión y las diagonales a tensión. Ajá, perfecto. Entonces, nuevamente aquí tenemos un uso eficiente de las formas, ¿no? Entonces, las diagonales que en un puente tipo Pratt están a tensión, las han cambiado por elementos de cables, ¿no? Es más, en este puente son barras, ¿no? Barras de acero, con una sección transversal bastante pequeña, ¿sí? Mientras que los montantes que están a compresión han hecho una estructura o un elemento. ¿Cómo se llamaban estos elementos? Que están así, conformados. Secciones armadas. Perfecto, ¿no? Han hecho una especie de sección armada, ¿sí? Para soportar esas cargas en compresión. Entonces, el puente se ve bastante bien, está técnicamente seguro, los elementos están funcionando para su diseño adecuadamente y el puente adicional tiene algunos detalles. Este puente es un puente bastante viejo, en donde yo tengo aquí, por ejemplo, estos elementos que son ¿qué? ¿Qué creen que son estos? Estos elementos que están aquí y estas X. ¿Qué dijimos que son estos? Los arrastramientos. Arriostramientos. ¿Listo? Arriostramientos en donde aquí en este puente yo tengo algunas características. Yo tengo unas barras de acero para las diagonales en tensión. Y yo tengo elementos o secciones armados, de hecho. De acero para los montantes. Listo. Entonces, luego de ese pequeño recorrido en donde hemos visto algunos puentes, sus características, cómo funcionan y adecuadamente algunas cosas adicionales, ¿sí? Vamos a mirar o a complementar lo que sería su laboratorio. Entonces, aquí está una estructura que no es claramente permitida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de armadura sería esa? ¿Una tipo?
Warren. Una tipo Warren, ¿no? Y en esa armadura, que no es claramente permitida porque es una de las que yo les mostré, la idea del laboratorio es que ustedes van a analizar un puente que tenga entre apoyos 25 metros libres, ¿no? Libres. Ahora, ¿qué voy a tener yo acá? Voy a analizar la armadura como una armadura isostática, en donde yo tengo un apoyo de segundo grado en un extremo y un apoyo de primer grado en el otro. Así lo vamos a analizar. ¿Listo? Ahora, nosotros vamos a calcular el factor de eficiencia, que va a ser igual a la carga aplicada sobre el peso propio de la estructura. ¿Sí? Entonces, en esta estructura, yo voy a tener lo siguiente. En cada nodo inferior del cordón inferior, que no sean los apoyos, porque no valen lo de los apoyos. La carga que yo coloque en el apoyo va directamente a la reacción, no le estoy soportando la estructura. ¿Sí? Voy a colocar una carga de 15 kilonewtons. Por lo tanto, yo tengo aquí 5 nodos en el cordón inferior y aquí yo voy a poner 15 kilonewtons de carga. ¿Listo? Esos 15 kilonewtons me hacen que la carga aplicada sea 5 nodos por 15 kilonewtons. Básicamente, eso sería mi carga aplicada, que es un total de 75 kilonewtons. ¿Listo? Eso es lo que está aplicado en esta armadura. ¿Se entiende? Lo que quiere decir que entre más nodos en el cordón inferior yo tenga, pues voy a tener más carga aplicada en mi estructura. ¿Estamos de acuerdo? Solamente se permite cargas en los nodos del cordón inferior, nada más. ¿Listo? Ahora, obviamente yo no me puedo inventar nodos. Si yo pongo un nodo acá, tengo que hacer una conexión. Un elemento que esté conectado a ese nodo. ¿Listo? No pueden haber nodos sin elementos. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Nodos sin elementos, o montantes o diagonales. Ahora, una vez que yo ya tengo, o ya está claro cómo se calcula la carga aplicada, pues vamos a ver cómo vamos a calcular el peso. Entonces, en esta estructura ya les he dicho, debe cumplir 25 metros de largo, debe permitir el paso de un vehículo de 4.5 metros de alto, debe permitir el paso de un vehículo que circule libremente sobre 4.5 metros de largo, ¿sí? Deben hacer un modelo que esté en 3 dimensiones, solo fotos, lo pueden hacer en SAP, en AutoCAD, como ustedes quieran, en SAP es más fácil, pero me tienen que mostrar la estructura desde diferentes puntos de vista que sea tridimensional, en donde se muestren los arrastramientos de la armadura. ¿Dónde están los arrastramientos? Recuerden, los arrastramientos los vamos a colocar en los nodos, o sea, del cordón superior. O sea que aquí hay un arrastramiento, aquí, 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 etc. ¿Listo? Ahora, para evaluar el peso propio de la armadura, ustedes pueden utilizar lo que sería algunos... para analizar la estructura como tal, ustedes pueden utilizar Easy Statics. ¿Listo? Que sería el programa que hemos venido trabajando, o pueden utilizar el programa de SAP 2000. Si van a utilizar Easy Statics, tengan en cuenta lo siguiente, súper importante, ¿no? Si van a utilizar Easy Statics, tengan en cuenta que en el menú de sistema esté activada la opción de Thrust, que sería armadura. Si no le activan esa opción, y está activada la opción de frame, ¿sí? Pues la armadura no está adecuadamente modelada. ¿Listo? Tengan en cuenta que en SAP 2000 ustedes también para hacer armaduras deben colocar rótulas en los extremos. Cosa que en Easy Statics, si ustedes activan el Thrust, automáticamente el hace eso. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que el modelo tiene que estar bien hecho para que pueda yo calificarles adecuadamente. ¿Listo? Tiene que ser una armadura,
no un pórtico en forma de armadura, es otra cosa. Ahora, para el peso propio y para el reporte de sus resultados, yo necesito que ustedes obtengan y hagan el análisis considerando lo siguiente. La armadura que ustedes creen debe realizarse con materiales que se puedan conseguir aquí en Ecuador. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a hacer cotizaciones en acero de perfiles en Adelca, Disensa o cualquier empresa que genere perfiles de acero reales aquí en Ecuador. Las cotizaciones deben incluir la sección transversal de los elementos, la inercia de los elementos y el costo por metro lineal de los elementos. Si el fabricante no les da el costo por metro lineal de los elementos, pues hagan una cotización de cuánto cuesta fácilmente. Entonces, digan, un perfil de 6 metros cuesta $20. Eso les va a decir el fabricante. Entonces, ¿cuánto cuesta por metro lineal? Pues dividen 20 entre 6. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es el costo por metro lineal de ese perfil. Y ya, eso es todo. ¿Se entendió cómo hago ese cálculo? A ver, no están participando mucho. Prendan, por favor, la cámara. Todos. Fernando, Dayana. ¿Están? Sí. Entonces, ¿quién me explica cómo calculo el peso por metro lineal si me dan el costo de un solo perfil? Se divide el costo para los metros de sección. Los metros. ¿Listo? Ahora, el fabricante también les puede dar cuánto vale ese perfil por metro lineal. Les sabe dar ese precio. Como sea, yo quiero que ustedes calculen o me informen el precio por metro lineal del elemento. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo podría ser su tabla. Obviamente, como ustedes quieren aumentar la carga que resiste la estructura y disminuir el peso de la estructura, porque eso aumenta su factor de eficiencia, ¿sí? Entonces, la idea es que utilicen diferentes secciones para diferentes partes de la estructura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, digamos que ustedes pueden hacer algo mejor. Ustedes, en este ejemplo, la persona... ¿Alguien está entrando? Ya. En este ejemplo, se ha determinado que es el mismo elemento, por lo tanto, tiene la misma inercia, tiene aquí el peso por metro lineal del acero, del perfil, y tiene los parámetros del esfuerzo de fluencia, el módulo de elasticidad y el área. Se reporta aquí. Yo quiero un esquema. Ustedes me deben reportar un esquema en donde en mi armadura, por ejemplo, esta que voy a dibujar sencilla, me van a decir que este es el elemento 1, este es el elemento 2, el 3, el 4, este es el elemento 5, etcétera. Y eso es lo que se va a reportar aquí en la lista. ¿Listo? Entonces yo tengo para cada elemento una longitud. Fíjense que aquí yo tengo el elemento 6, el elemento 7, el 8 y 9. Aunque esto se ve un solo elemento recto, realmente son 4 elementos distintos. La longitud de los elementos en una armadura, por definición, va de nodo a nodo. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué más tengo? Del programa, ¿sí?, que ustedes utilicen, ya sea SAP o Easy Statics, van a sacar las fuerzas axiales de los elementos. Para calcular el esfuerzo, ¿sí?,
pues no es nada más que aplicar la teoría de mecánica de materiales, en donde el esfuerzo va a ser igual a la fuerza sobre el área bruta del elemento. ¿Estamos de acuerdo? Ese va a ser igual al esfuerzo. Entonces, con este cálculo de los esfuerzos, ustedes chequean que los esfuerzos no superen en tensión el 60% del FY que ustedes tengan acá. Entonces, si ustedes hacen el cálculo en esta armadura, el 60% de FY sería 213 megapascales, ¿no? Y aquí los elementos, pues están a 22, 36, 54. ¿Qué les parece ese diseño? ¿Está como bueno? Prácticamente está a la mitad, o sea, está bien pesado. O sea, que se puede mejorar muchísimo. Entre los elementos que están a tensión estén más cerca al 60% de FY, pues la armadura va a ser más liviana, porque quiere decir que yo tengo un área más pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a analizar los elementos a compresión. Él sacó la fuerza de los elementos que están en compresión, ¿sí? Y por ejemplo, para cada uno de estos elementos, esta es la fuerza que produce el pandeo. Por lo tanto, si esta fuerza que produce el pandeo es mayor a la fuerza que está soportando mi elemento en compresión, pues el elemento está ok. ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Ahora, yo tengo el área y tengo la longitud de cada elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo multiplico área por longitud? ¿Qué obtengo? El volumen de las barras. El volumen. Ustedes pueden calcular el peso como ustedes quieran. Pueden calcular el volumen de material que se está utilizando y al final sumarlo y multiplicarlo por el peso específico del acero. O si el fabricante, como en este caso, nos da cuánto es el peso por metro lineal del perfil, ¿sí? Que va a ser diferente para cada perfil, dependiendo del área, ¿sí? Entonces, pueden multiplicar el peso por metro lineal por la longitud y calcular el peso. El hecho es que al final, ustedes van a tener aquí un peso total de la estructura, ¿no? Entonces, este peso total, que en este caso les dio 7.25 kilonewtons, es el valor que ustedes van a utilizar para hacer su factor de eficiencia. Entonces, para calcular el factor de eficiencia, ustedes van a dividir el peso de la carga aplicada, que dijimos que era 75 kilonewtons, y lo van a dividir en el peso de la estructura, que es 7.2599 kilonewtons, ¿no? Entonces, al hacer esa división, 75 entre 7.2599, ustedes van a tener un factor de eficiencia de 10.33. Ese mismo factor de eficiencia, pues es lo que se calcula aquí. Eso deben reportarlo para su estructura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Con ese número, ¿sí? Prácticamente nosotros vamos a hacer el concurso. Entonces, ¿qué deben reportar? Pues ya dije, la armadura, ¿sí? Los cálculos de los factores de eficiencia de la armadura y del peso propio, etcétera, la tablita que les mostré, y van a reportar el cálculo de 1. Fíjense que aquí yo tengo una tabla con 12 elementos. Quiero que me hagan... Describe la inercia de la sección transversal de los elementos. Perdón, ahí está una descripción que hizo Gabriel para ustedes, ¿no? Entonces, quiero que hagan como ejemplo de cálculo, escojan el elemento que tenga mayor carga de compresión y un elemento que tenga mayor carga de tensión y hagan el paso a paso de cómo van calculando todos estos parámetros que están en el laboratorio. ¿Estamos? ¿Listo? Uno en tensión y uno en compresión. ¿Listo? Ahora, ¿qué más quiero que entiendan? El laboratorio es un proceso iterativo de diseño. ¿Listo? Como es un proceso iterativo del diseño, perdón, me había faltado decirles que aquí van a sacar el costo y al final me van a decir cuánto cuesta esta armadura. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso ya
creo que ahí sobraba decir, ¿no? Pero en tal caso ahí está. Calculen el costo de su armadura. Ojo, eso es costo solamente de perfiles. No incluye mano de obra, ni remaches, ni soldadura, ni colocación, ni maestro, ni nada. Solamente el costo de los materiales. Ahora, la instrucción final. ¿Listo? Esta armadura va a tener un proceso iterativo de diseño. O sea, ustedes van a navegar por internet, van a mirar, van a consultar, van a hacer algunas cosas y van a llegar a una primera aproximación, la primera que se les ocurra en la cabeza. ¿Listo? Entonces, ustedes deben reportar, se debe reportar 3 iteraciones. ¿Listo? ¿Qué es? La primera iteración es su idea base. Y en la idea base, ustedes van a hacer la estructura. Dijeron, bueno, yo voy a hacer esta. Le colocan las cargas, sacan las fuerzas, calculan la tabla. ¿Estamos? Y sacan su factor de eficiencia. Entonces, ustedes van a tener un factor de eficiencia 1. ¿Ya? De ahí van a hacer modificaciones para aumentar su factor de eficiencia. Al menos 2 adicionales. ¿Ya? Entonces, digamos, esta es mi estructura base. Entonces, yo dije, bueno, por ahí Juan me mostró que se podía poner un arco aquí. Y entonces, en vez de hacer que esto, que es una armadura tipo Warren, en donde esta diagonal está en tensión, esta también y esta también, y en vez de hacer un solo perfil, pues yo a esto los pongo como barras más delgadas. Eso es otra iteración, ¿estamos de acuerdo? Pero es una modificación a la inicial. Se nota que es la misma con la que ustedes empezaron, y que lo que le hicieron fue cambiarle la sección y cambiarle un arco, por ejemplo. ¿Listo? O después dicen, no, ¿saben qué? Yo lo que pasa es que para mi tercera iteración, para la final, después de hacer unas 10 iteraciones, no sé, las que ustedes quieran hacer, al menos 3, yo voy a tener aquí que esto lo voy a hacer un doble arco, porque no sé. Eso me estoy inventando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, van a tener una idea base, me van a mostrar una iteración intermedia entre la idea base y la final. Y van a reportar la final, la que tenga el mayor F factor de eficiencia. ¿Sí o no? Cualquiera. La primera, que es la base, la final, que es el mayor factor de eficiencia, y una de las que ustedes hayan hecho intermedias. ¿Sí? Y ya. ¿Estamos claros en esa parte? Los que no quieran hablar, hagan así. ¿Está claro? Claro. No te escuché, Alejandro, la verdad, pero creo que dijiste claro. Sí, todo claro. Es que mi internet está un poco malo, por eso apagué la cámara. Ya, no, está bien. ¿Listo? Entonces, ¿se entendió? 3 iteraciones. Para las 3 iteraciones, ustedes van a calcular el factor de eficiencia. Y eso, al final, se va a revisar con el, pues, se supone que la última iteración o la final, pues va a ser aquella que tenga el mayor factor de eficiencia en su esquema. ¿Listo? Ahora, el concurso va a ser lo siguiente. Yo voy a tener aquí que el informe va a tener un porcentaje del 70% de la nota. ¿Sí? Y el factor de eficiencia, que es el concurso, va a tener un valor del 30% de la nota. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? El estudiante que tenga el factor de eficiencia más alto va a tener el 100% de la nota, o sea, 3.
El estudiante, y va a valer el 100%. El estudiante que reporte el factor de eficiencia más bajo va a tener el mínimo de la nota y va a valer 0%. La máxima nota va a ser 3 y la mínima nota va a ser 1.5, la mitad. ¿Listo? Y de ahí los voy a rankear. Entonces, van a haber porcentajes en función de ese 100% y desde ese 0%, pues va a haber personas que tengan pues el 60, el 50, el 80%, y según con eso van a sacar el 50, el 60%, lo que sea de la nota. ¿Listo? Esto para pues que le pongan empeño a su trabajo y traten de hacer que el factor de eficiencia pues sea lo más alto posible. ¿Listo? Recomendación. Ojo, tengo todos los laboratorios de los semestres pasados. Recuerden que el primer día de clase ya tuve problemas, de hecho en este laboratorio, ¿sí? Y no quiero tener problemas este semestre. Entonces, yo tengo todos, así que invéntense. Esto es algo de invención. Quiero que ustedes se inventen, ese es el objetivo. Que se enfrenten a un proceso de diseño en donde a ustedes les toque plantear la estructura, ¿ya? Ojo, para la idea base, para la estructura base, ustedes deben mostrarme de dónde, si acaso sacaron de una forma, de un documento, de alguna imagen, alguna cosa, algo, de dónde sacaron esa idea o de cómo se les ocurrió. ¿Listo? Ojo, la idea base debe tener consecución con la idea final, ¿ya? Como les dije, las iteraciones son modificaciones a la idea base. No quiere decir que ustedes van a aparecer con una estructura al inicio en arco y terminan con una estructura abajo hecho triángulo, ¿no? Entonces, eso pues no es una modificación. Esto es una total nueva estructura. Lo que quiere decir que de esta va a haber una idea base y unas modificaciones. Ojo, tengan en cuenta eso porque voy a valorar. Las tres deben tener algo en común, deben parecerse en su funcionamiento o en algo, ¿no? No pueden salir con una idea base y terminar con otra cosa totalmente diferente. Si es así, hagan 3 iteraciones de la nueva idea. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, yo esperaría que tengan ya factores de eficiencia calculados. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí voy a venir aquí y voy a preguntarle a Alejandro, ¿qué tal tu factor de eficiencia? ¿Cuánto te dio? Y entonces Alejandro va a decir 20, ¿no? Y entonces por allá alguien va, ustedes mismos que ya tienen calculados sus propios factores de eficiencia, pues van a decir, oye, ese Alejandro tiene un valor bastante alto, o yo le gano, o sabe que está muy bajo, o lo que sea. Y vamos a empezar a discutir qué es lo que hay. Si la próxima clase, pues no hay factores de eficiencia, pues créanme, no va a ser muy, de verdad, muy productiva la sesión. Segunda cosa, este laboratorio voy a mantener lo siguiente, ¿no? Que van a poder presentar la clase de la próxima semana a esta hora, pues vamos a mirar la retroalimentación, pero el laboratorio se va a presentar 2 días después, me parece que es, ¿no? A ver. 4 días después, me parece que es, ¿no? Exacto. Listo. Pero no quiero que pase lo que pasó en el laboratorio 2. ¿Listo? En el laboratorio 2 prácticamente perdimos el tiempo porque no habían avanzado adecuadamente, estaban en la etapa, había pasado una semana y apenas estaban en etapas muy iniciales del proyecto. Este proyecto toma tiempo, tienen que hacer iteraciones, tienen que investigar. Cuando ustedes investiguen, por ejemplo, todas las cotizaciones que hagan de materiales y precios, los van a anexar a su documento. Si yo no veo documentos con cotizaciones o con catálogos de piezas del Ecuador, o yo no puedo constatar que el precio que usted me da y que el perfil que usted usa se pueda conseguir aquí en Ecuador, no lo hago válido, ¿ya? Entonces vayan,
¿Qué tienen que hacer? Ir a las oficinas de Adelca, llamar, pedir por correo precios, pedir el catálogo. Y les va a tocar mentir. ¿Por qué? Porque pues si ustedes dicen, bueno, es que yo quiero averiguar un perfil, pues se van a hacer los locos, pues, ¿sí? Entonces, mientan, que imagínense que ustedes van a construir la casa de sus sueños y van a llamar a cotizar, vean, necesito 10 perfiles de estos, 10 perfiles de estos, 10 perfiles de estos. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto es el valor? ¿Y dónde está el catálogo? Hagan como si ustedes estuvieran cotizando para su papá o para ustedes mismos su casa, ¿ya? Porque ahí les van a poner atención, ¿listo? Y les van a responder rápido, ¿ya? Entonces, si les toca, háganse unas mentiritas piadosas, ¿listo? Pero todo debe estar soportado de que puedan construir eso aquí en Ecuador con precios reales a 2021. ¿Estamos listos? ¿Sí? Entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta? Por mí, eso es todo lo que quería comentarles. Ya me duele la garganta tanto estar hablando. Yo tengo una pregunta que no me quedó Dime. muy claro. ¿Cómo vemos si es que el pandeo sí está ok? Si tu esfuerzo, si tu carga de compresión en el elemento es menor al pandeo crítico, entonces la estructura está ok. Si tu carga de compresión es mayor, pues quiere decir que ya se pandeó. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? La idea base puede ser del programa que nos mostraste. Del programa de la página, Ajá. página de internet. Sí, perdón. Claro, por eso mismo les di. Ya. Ajá, puede ser una de esas, pero no puede ser ninguna de las que vimos hoy en clase. Ya. ¿Sí? De las 4. Esa misma forma no. Pueden hacer modificaciones. Vimos que habían modificaciones, ¿no? De las que nosotros estuvimos analizando, había modificaciones y las revisamos. Pero las 4 que hablé, la Warren, la Pratt, la Howie y la K, esas 4 así en esa forma como las vimos hoy y las estudiamos, no. De resto, cualquier modificación de esas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, les deseo una excelente semana de trabajo. Que les vaya bastante bien, que se diviertan, ¿no? La idea de todo esto es que se aproximen más a lo que sería un proceso de diseño, ¿no? ¿Cómo es? Ya hemos ido avanzando. Primero les di yo la estructura, ustedes solo modelaron. Después, ustedes buscaron una forma y modelaron esa forma. Y ahora, pues, ustedes van a hacer la forma y van a tratar de optimizar la forma, ¿no? Entonces, hemos ido avanzando un poco cada vez en lo que sería el proceso de diseño de una estructura. Entonces, que tengan un excelente fin de semana. De aquí ya nos vemos el próximo jueves y por este mismo canal, por este mismo horario, ¿no? Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Gracias, Gracias. Carlos. Ustedes, Chao. por su tiempo. Chao. Cuídense. Gracias, chao.